Oveja Negra, combatiendo al capital. Tenemos conectado vía teléfono a Pedro Brigger, analista internacional, periodista, a cargo de Nodal, sitio muy interesante y recomendamos seguir en las redes sociales. Buenas noches, un gusto conversar con ustedes. ¿Qué tal? Pedro, te voy a dejar directamente con quien viene desde hace algunos minutos haciendo una introducción y un repaso de la actualidad latinoamericana, que es Nico Mechetti. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Bien, Nico. No sé si nos pudiste estar escuchando, Pedro, pero bueno, veníamos haciendo un recorrido por el cierre del Congreso del Partido Comunista de Cuba. De ahí hablamos un poco de la arremetida y de estas declaraciones de John Kerry sobre Venezuela, y bueno, terminamos con Brasil para poder dar pie a esta entrevista y bueno, que nos puedas comentar vos desde tu larga recorrida y qué apreciaciones tenés con este nuevo proceso que se abre, o si es un nuevo proceso, si es un retroceso, si viste que hay periodistas que dicen que se terminó el progresismo, se terminaron, o es el principio del fin de las fuerzas transformadoras de América Latina, otros dicen que no. Bueno, sobre esto queremos charlar con vos, Pedro. A ver, yo creo que hay un continente en disputa. No creo que sea el fin del progresismo, en el más amplio sentido de la palabra, entre otras cosas porque todavía hay gobiernos progresistas en la región. Está el gobierno de Rafael Correa, el de Evo Morales, todavía no sabemos por cuánto tiempo, está el PT, está el Frente Amplio, está el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, con sus diferencias, que siempre yo remarqué, pero que siguen gobernando, con los problemas que puedan llegar a tener, pero siguen gobernando. Es verdad que en Venezuela la oposición logró la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, pero el presidente sigue siendo Nicolás Maduro. Tal vez el cambio más significativo es el que se dio en la Argentina. Totalmente. Y también pensando en esto y lo que sucedió en Brasil el domingo, ¿no? Que hay Cunha y algunos referentes de la oposición de Brasil ya dicen que el gobierno de Dilma no tiene sentido, ¿no? Adelantándose a una situación que todavía no ha sucedido. Digo, si bien ellos aseguran de que lo del Senado es un trámite, falta todavía que eso vaya al Senado, que el Senado lo debata, lo apruebe el juicio político, y de ahí la separación de su cargo por 180 días, todo lo que sigue, ¿no? Pero digo, esto, ¿cómo lo podés leer vos en relación a las alianzas que ha hecho el PT y esto de no poder tener una mayoría parlamentaria o no poder lograr en todos estos años una mayoría parlamentaria propia? Yo creo que ese es el problema central del PT, lo marqué muchas veces. Apenas el PT logra ganar las elecciones, se encuentra con un problema, y es que no tiene mayoría en el Parlamento. Y el PT en ese momento, o sea, Lula optó por negociar, por pactar con el PMDB, con otras fuerzas menores, para tratar de mantener lo que se llama la gobernabilidad y poder seguir en la presidencia. Yo escribí incluso un trabajo hace unos años marcando que en América Latina había como dos caminos, uno que habían tomado Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, que era refundar a los países en base a la movilización popular, convocar asambleas constituyentes, hacerlas participativas y lograr tener mayoría en los parlamentos. El caso de Rafael Correa tal vez es el caso extremo. Correa se presenta como candidato a la presidencia sin candidatos a diputados. Gana la presidencia, punto. Está claro que no podía gobernar así. Entonces, ¿qué hace? Convoca una asamblea constituyente, cambia la relación de fuerzas, tiene mayoría en la asamblea constituyente, aprovecha el empuje de haber ganado las elecciones y después convoca elecciones generales y arrasa. Bueno, Lula no hizo eso. Lula negoció, decidió pactar, decidió negociar y quedó atrapado en esa negociación con diferentes partidos y con el partido que hoy entre las dos cámaras tiene mayoría, que es el PMDB, que cuando se hunde el barco se va.
Claro, totalmente. Y recordemos que el PMDB hace alrededor de 20 años que no presenta un candidato a presidente propio, ¿no? Sino que exactamente, más de 20 años que no presenta candidato, las últimas elecciones le fue muy mal, pero construyó una gran base social en los municipios, con concejales, con diputados, con alcaldes, con gobernadores. Tuvo una estrategia muy inteligente en este sentido. Claro, tiene un peso territorial significativo. Sí, es el partido más poderoso del país. Totalmente. Y también charlando de esto, la semana pasada, no recuerdo bien qué día, pero hace unos días se cumplió un nuevo aniversario de la constitución de la UNASUR, ¿no? 9 años de aquel proyecto que fundara Chávez, Lula y Néstor. Y bueno, vos ¿cómo ves la situación regional de la UNASUR y esta nueva reconfiguración que se va haciendo? Digo, porque la UNASUR tenía un proyecto, o tenía un objetivo, mejor dicho, que era concreto, que era poder discutir en bloque con los organismos financieros internacionales, con los otros bloques de poder internacional. La UNASUR existe, pero no es lo mismo UNASUR tirada por caballos, o sea, imaginémonos a la UNASUR como un carro, tirada por caballos progresistas que tirada por caballos conservadores. Los caballos progresistas quieren que efectivamente corra, que efectivamente avance en una dirección, y los conservadores quieren que vaya muy lentamente, si es que quieren algo de UNASUR. Está claro que desde que nació UNASUR estuvo hegemonizado por las fuerzas progresistas. Claro. Al cambiar la relación de fuerzas, cambia también el sentido de UNASUR. Esto se puede ver con la creación de las comisiones que se arman, con las responsabilidades, al haber divisiones que antes no había. Es más difícil elegir por consenso a un representante de Ecuador o de Bolivia, más difícil elegir a alguien de Venezuela. Ahora está el tema de los asambleístas opositores que también tienen un lugar, el cambio de gobierno en la Argentina. Entonces, esto marca una diferencia respecto del sentido político, más allá de lo económico, respecto del sentido político de UNASUR. Son apenas 9 años, como bien dijiste. La pregunta es por cuánto tiempo se mantiene. Eso hoy no lo podemos saber. Pedro, también nuestro compañero Agustín se suma a la mesa para poder hacerte alguna pregunta. Hola Pedro, quería preguntarte más que nada lo que tenía que ver con en esta avanzada que se viene dando en el continente de la restauración neoliberal, qué es lo que significaba la reaparición en la escena política otra vez, particularmente en Cuba y en el séptimo congreso del Partido Comunista del comandante Fidel Castro. Es una buena pregunta. No sé si tiene un alcance regional hoy en día. Fidel ya no ocupa los lugares que ocupaba. Es más como un anciano referente, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como un anciano referente que todos nos asombramos cuando lo vemos y tiene capacidad de decir algo. El discurso fue breve, lo pusimos íntegro en Nodal también, así que cualquiera que lo quiera leer lo puede leer, lo puede ver, escuchar. Y escribe de vez en cuando algún artículo. Es muy difícil opinar sobre Fidel hoy en día cuando uno conoce toda la trayectoria y el significado que tuvo y que sigue teniendo para la historia latinoamericana, pero me parece que sus apariciones casi que son vistas hoy como algo anecdótico. Pedro, y sabes que ya tenemos que ir cerrando la entrevista, pero no queríamos dejar de tocar un tema que tiene que ver con lo autorreferencial en cuanto a tu persona, pero Daniel Lago, acá a mi lado, también había estado atento a una entrevista que te realizaron hoy y quería hacer un poquito de mención a eso. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy escuché la nota que hiciste con Villarreal y Calderaro, y estaban hablando de tu cesación en el noticiero del Internacional de Canal 7. Y estuvieron hablando de la televisión pública, ¿no? Sí. Y ahí salió una cosa interesante, que era que este gobierno que se adjudica y que esgrime la vuelta al mundo, que es para discutir un rato largo, pero bueno, parafraseándolos, elimina de el noticiero central de la televisión pública a la persona que habla del mundo. Y me gustaría que lo desarrolles un poquitito porque me pareció interesante y por ahí da para hablarlo, incluso hasta se podría hacer un programa con ese dato solamente.
Sí, es paradójico. En primer lugar, que levanten un programa como Visión 7 Internacional, muy exitoso, muy visto, casi convertido en un programa de culto que tanto contribuyó a instalar la política internacional al mediodía de los sábados, un programa muy usado por docentes para difundir los análisis de lo que pasa en el mundo durante 11 años, y de un plumazo deciden levantar ese programa. Y por otra parte, como bien decías, es algo que yo también decía en la entrevista, es casi una paradoja, un gobierno que dice que nos caímos del mundo, que como bien acotás, sería discutible para ver. Yo siempre aseguré que la Argentina no se había caído del mundo, que es una tontería decir que la Argentina se cayó del mundo cuando, por ejemplo, participaba el G20. Entonces, ¿de qué mundo nos caímos? Pero bueno, ese es otro debate. Es paradójico que un gobierno que le importa tanto en principio lo que sucede en el mundo y acercarse al mundo, saque una columna que hace 12 años se venía realizando todas las noches en la televisión pública, justamente para analizar el mundo. Bueno, acá puede llegar a dos conclusiones. O no les interesa esta columna y quién la hace, y es lo que dijo Hernán Lombardi en un programa de televisión, tiene una visión sesgada, o lo hacen justamente porque tiene una visión sesgada y no les gusta la visión que tiene, entonces prefieren no tener a nadie, o no entienden nada de televisión. El tema es que no es el sesgo que ellos hacen, claro. O sea, no es que es una visión sesgada, o sea, ellos por supuesto. Tienen una cuestión que tiene que ver con otra visión, como vos bien decías. Es que toda visión es sesgada, toda visión es subjetiva. Sí, claro, sí, toda visión es sesgada. Decía Lago, ¿usted aportaba? Que hay cierto cinismo en ese modo de presentar el sesgo o la posición del otro lado y autorrepresentarse y autoafirmarse como impolutos y completamente objetivos. Coincido con vos. Conocerlo y saber todos de el modo en el que se mueven, y lo siguen haciendo y se presentan y lo dicen a cara descubierta sin ningún problema. Yo creo que eso es cinismo. Sí. Sí, yo coincido que hay una cuota de cinismo muy grande, de plantear todas las voces y después sacar a la única voz que hace 12 años viene hablando de política internacional en los noticieros, que además permite explicar los eventos, por supuesto, con opinión, tratando de analizar. Eso no cabe la menor duda, nunca lo oculté, que nunca dije que la objetividad existiera. Yo no creo en eso, la objetividad no existe. Ahora, de ahí a eliminar totalmente la columna es realmente paradójico. O te reitero, esta gente no entiende nada de televisión. Sí, pueden pasar esas cosas y aún más con el tema de la conducción de Canal 7. También me apena por el compañero locutor que estaba en Visión 7 Internacional, que es realmente maravilloso, de una voz y de un cantante de tango también. Sí, Félix Taylor, por supuesto. Félix Taylor, hombre de La Plata, si no me equivoco, sí. Oriundo de La Plata. Tal cual. Pedro, te encontramos en Nodal con Aliberti los días sábados, si no me equivoco, por la mañana. Sí, voy a tener más tiempo libre para dar conferencias. A mí me invitan mucho a dar conferencias en diferentes lugares del país. Incluso voy a tener tiempo más libre para poder viajar. Yo muchas invitaciones a diferentes eventos internacionales lo rechazaba por mi responsabilidad todas las noches en la televisión pública. Era muy selectivo, así que seguramente podré informar sobre otros eventos por múltiples vías, en entrevistas con ustedes, con otra gente. Creo que no es un problema eso, la posibilidad de llegar a la gente.